Siempre creí que la rutina podía ser reconfortante, una especie de refugio ante la incertidumbre del mundo. Hasta aquella noche en la que, tras un día de insomnio y angustia, me vi obligado a trasladarme a las farmacias similares de mi colonia. La ciudad, con su incesante ruido y luces titilantes, parecía dormirse lentamente mientras la noche avanzaba. Yo, cansado y abatido, buscaba simplemente recoger un medicamento recetado para aliviar un dolor insoportable, sin imaginarme que mi vida estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. Al entrar, noté de inmediato algo inusual en el ambiente. La luz fluorescente, siempre tan impersonal y blanca, parecía ahora opacar un matiz sombrío en cada uno de los pasillos. Las paredes, alineadas con estanterías repletas de frascos y cajas, se extendían en un orden casi mecánico, pero en medio de esa organización aparente se escondía una presencia que no podía ignorar. Caminé despacio, con la mirada fija en el suelo, cuando algo me hizo detenerme de golpe. Una sombra se deslizaba sigilosamente por la bodega, justo en la zona trasera de la farmacia, a la que apenas se accedía y donde se almacenaban productos en exceso. La figura no tenía contornos definidos, era como una mancha oscura que se movía en el límite de mi visión, desafiando toda explicación racional. Durante esos primeros instantes, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, y mi corazón latía desbocado, como si presintiera que aquello no era producto de mi imaginación. La sensación era tan intensa que, a pesar de mi deseo de huir, me quedé paralizado, observando cómo aquella sombra se desvanecía y reaparecía, siempre en silencio, siempre en la penumbra. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en aquella sombra. Mi mente se llenaba de imágenes borrosas de lo que había visto, un contorno oscuro que parecía deslizarse con intención por entre las cajas y estantes polvorientos de la bodega. La farmacia similares, que hasta ese momento había sido un simple establecimiento de rutina, se transformó en el escenario de un misterio que me consumía desde dentro. Decidí que debía conocer más sobre aquel lugar. Empecé a prestar atención a cada detalle, a observar los pasillos traseros en mis visitas nocturnas. Las primeras semanas transcurrieron entre la ansiedad de buscar explicaciones y la creciente convicción de que algo sobrenatural habitaba en esos rincones olvidados. En una de esas noches, mientras recogía un par de medicamentos en la bodega, volví a ver algo que me heló la sangre. En el reflejo de un viejo mostrador metálico, pude distinguir, por un fugaz instante, la silueta de lo que parecía ser un rostro. Una figura con rasgos vagamente humanos y unos ojos que parecían absorber la luz de la estancia. Con el paso del tiempo, comencé a notar que ese fenómeno tenía un patrón. Siempre sucedía a la medianoche. La leyenda urbana de aquel lugar, que hasta entonces había sido un rumor inofensivo entre empleados y clientes, cobraba una nueva dimensión. Según se decía, el Dr. Simi se movía en la bodega a las 12 de la noche, emergiendo de la penumbra con la precisión de un reloj. No se trataba de un empleado disfrazado ni de un bromista, sino de algo que trascendía lo cotidiano, una presencia espectral que parecía habitar en el mismo corazón del establecimiento. Nunca olvidaré la primera vez que lo vi claramente. Era una noche particularmente oscura y silenciosa, y me encontraba en la bodega para reabastecer algunos productos que, según me dijo un empleado, debían estar bien guardados. Mientras ordenaba algunas cajas en una esquina, el reloj de la farmacia marcó exactamente las 12. Fue entonces cuando la temperatura pareció descender bruscamente y un silencio sepulcral se adueñó del lugar. Frente a mí, emergiendo de la penumbra, se materializó una figura que me heló la sangre. Allí, en el centro del pasillo de la bodega, apareció el Dr. Simi. Su figura, reconocible por el clásico disfraz de su icónica imagen, una bata blanca, un estetoscopio inerte y una sonrisa pintada de manera inquietantemente fija, se movía con una cadencia casi mecánica. No emitía sonido alguno, pero su presencia inundaba el espacio con una sensación de fatalidad inminente. Observé, inmóvil, mientras aquella figura se deslizaba por entre los estantes, deteniéndose de vez en cuando para inspeccionar el contenido, como si buscara algo que nadie más podía ver. El Dr. Simi no parecía ser un mero espectro, había en él una humanidad rota, un dolor latente que se manifestaba en cada movimiento. Sentí que sus ojos, aunque fijos y sin vida, transmitían un mensaje de desesperación y un clamor por redención. Durante esos instantes, comprendí que aquello no era un simple truco de la luz o una ilusión provocada por el cansancio, sino la manifestación de un pasado trágico y oscuro que se había anclado en ese lugar. Intrigado y temeroso, empecé a investigar la historia de esa farmacia.
Visité archivos municipales, hablé con antiguos empleados y recorrí foros de internet donde se compartían relatos de sucesos paranormales en establecimientos comerciales. Descubrí que, en la década de los 80, la ubicación de la actual farmacia Similares había pertenecido a un pequeño consultorio médico dirigido por un doctor muy respetado en la comunidad. Sin embargo, la fortuna del médico se tornó en tragedia cuando, en circunstancias nunca esclarecidas, se le atribuyó la desaparición de varios pacientes. Los rumores decían que en un intento por salvar vidas, el doctor había recurrido a prácticas no convencionales, incluso a rituales oscuros, para tratar de revertir la muerte. El resultado fue catastrófico, la pérdida de varias vidas y la consiguiente condena social, que lo llevó a desaparecer sin dejar rastro. Con el paso de los años, el consultorio fue abandonado, y sobre ese mismo terreno se erigió la farmacia. La leyenda, sin embargo, persistió entre los lugareños. Se contaba que el espíritu del doctor Simi, o al menos algo relacionado con su trágica historia, se había quedado atrapado en la bodega, condenado a recorrer eternamente los pasillos del establecimiento. Algunos afirmaban haber visto luces extrañas, otros aseguraban haber escuchado pasos firmes y otros, como yo, habían presenciado la figura del doctor moviéndose con precisión en la medianoche. Esa revelación me llenó de una mezcla de terror y compasión. ¿Era posible que la tragedia de aquel doctor hubiera dejado una huella tan imborrable en el lugar que su espectro se manifestara cada noche a la misma hora? ¿O acaso se trataba de otra entidad, algo aún más oscuro, que había adoptado la imagen del doctor para perpetuar su maldad? Las respuestas parecían evadirme, pero una cosa era segura: cada vez que el reloj marcaba las 12, la farmacia se convertía en un escenario de horror sobrenatural, en el que el pasado y el presente se entrelazaban en un siniestro ritual. Cada noche, la expectativa se transformaba en una lucha interna. Durante el día, trataba de retomar mi rutina con normalidad, pero al caer la noche, el recuerdo del doctor Simi me perseguía. Me encontraba a mí mismo mirando fijamente el reloj, esperando el ineludible instante en que la bodega se llenara de esa presencia espectral. El insomnio se volvió mi compañero, y en mis sueños, la figura del doctor aparecía, a veces con un semblante de sufrimiento, otras veces con la fría indiferencia de lo inhumano. En mis momentos de vigilia, me sentía atrapado en una espiral de desesperación. La experiencia me hizo cuestionar la propia naturaleza de la realidad. ¿Acaso lo paranormal se escondía en los rincones más insospechados de lo cotidiano? ¿Era posible que un lugar tan familiar como una farmacia se transformara en el escenario de un horror ineludible? Las respuestas se mezclaban con el terror, y mi mente se debatía entre la lógica y el miedo primitivo. Decidí, en un arranque de valentía y desesperación, documentar cada detalle. Compré una libreta en la misma farmacia, casi como si el destino quisiera que mis vivencias se registraran en el mismísimo santuario del horror. Anoté la hora exacta de cada manifestación, la posición en la que aparecía la figura, la intensidad del frío y hasta los pequeños detalles, el leve temblor en la bata, el brillo apagado en los ojos y la forma en que el aire se tornaba denso a su alrededor. Cada palabra era un intento por exorcizar el miedo, por darle sentido a lo inexplicable. Con el paso de los meses, mi obsesión me llevó a buscar respuestas en fuentes que jamás había imaginado. Visité bibliotecas municipales y consulté textos antiguos sobre leyendas urbanas y sucesos paranormales en México. Encontré referencias a antiguos rituales de sanación y a prácticas esotéricas llevadas a cabo por médicos que, en épocas de desesperación, recurrían a métodos poco ortodoxos. Algunos de esos relatos hablaban de pactos con fuerzas de otro mundo, de almas condenadas a vagar en busca de redención o de venganza. Entre esos textos, encontré una crónica que relataba el destino de un médico que, en un intento por salvar a sus pacientes, realizó rituales prohibidos y terminó perdiéndose a sí mismo en la oscuridad. Se decía que su espíritu no encontró paz y que, en un acto de desesperación, se manifestó en la forma de una figura que recorría eternamente los pasillos de su antiguo consultorio. La historia, aunque contada de forma fragmentada, resonó profundamente en mí, pues parecía explicar en parte la presencia del doctor Simi. El descubrimiento me llenó de inquietud, pero también de una extraña compasión. ¿Podría ser que aquella figura, tan aterradora en apariencia, fuese también el reflejo de un alma atormentada, condenada a vagar por un destino trágico? La idea se mezclaba con el terror, creando en mi mente un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, el horror de presenciar cada medianoche a un espectro que encarnaba la tragedia.
Por el otro, la sensación de que, tal vez, detrás de esa imagen se escondía la historia de un hombre que, en su afán de salvar vidas, terminó perdiéndose a sí mismo. Finalmente, llegué al punto de quiebre. Una noche, después de semanas de insomnio, de investigación y de desesperación, decidí enfrentar de manera definitiva la presencia que me había atormentado. Con el cuaderno repleto de anotaciones, una linterna en mano y un valor forzado por la necesidad de liberarme, me dirigí a la farmacia justo antes de la medianoche. La ciudad estaba sumida en un silencio casi absoluto y cada calle parecía envolverme en un manto de sombras. Al cruzar la puerta giratoria del establecimiento, sentí como si el tiempo se detuviera. La bodega, a la que había llegado tantas veces antes, se encontraba inmersa en una penumbra aún más densa que de costumbre. Con pasos temblorosos, me adentré en el pasillo donde sabía que el doctor Simi solía aparecer. La atmósfera era opresiva. El aire estaba frío y cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos como el eco de un trueno distante. A medida que el reloj se acercaba a las 12 en punto, una extraña sensación de anticipación me invadió. Cada segundo se alargaba y la ansiedad se transformaba en un terror paralizante. De repente, en el instante preciso, la bodega se llenó de un resplandor tenue y frío. Allí, en el centro del pasillo, apareció el doctor Simi, tal como lo había visto en mis innumerables pesadillas. Su figura se movía con la precisión de un autómata, y por un momento, el mundo pareció detenerse en un silencio sepulcral. No hubo gritos, ni clamores, solo la presencia ineludible de aquel espectro que, a cada medianoche, reclamaba su dominio en la bodega. Durante largos minutos, me quedé inmóvil, enfrentándome a la encarnación de una tragedia que parecía haberse perpetuado a lo largo del tiempo. En esos instantes, mi mente se inundó de recuerdos, de fragmentos de historias y de un dolor tan antiguo como el propio edificio. Comprendí que la figura que veía no era únicamente un ser maligno, sino también el eco de un pasado lleno de sufrimiento y de un destino truncado. En un acto de desesperación, decidí hablar, aunque mi voz apenas fue un murmullo. Le pedí, sin esperar respuesta, que me mostrara la verdad de su existencia, que me permitiera comprender el origen de aquella maldición que se había cernido sobre la farmacia y, por extensión, sobre mi alma. Por un breve instante, sentí que el ambiente se cargaba de una energía indescriptible. Fue como si el tiempo se dilatara, permitiéndome ver destellos de lo que había sucedido décadas atrás. Pude vislumbrar la figura de un médico desesperado, de un hombre que había perdido todo en su intento por desafiar a la muerte, y la imagen se fundió con la del doctor Simi, creando una amalgama de dolor y fatalidad. Después de aquella noche decisiva, algo en mí cambió de forma irreversible. La experiencia no me dejó en paz, pero sí me ofreció una verdad ineludible. La maldición que había observado en la bodega no era solo un espectro maligno, sino el reflejo de una tragedia humana, de una culpa que había trascendido el tiempo. El doctor Simi se movía en la bodega a las 12 de la noche no para aterrorizar sin motivo, sino como el vestigio de un alma condenada, atrapada entre el deseo de redención y la imposibilidad de olvidar sus propios errores. Cada noche, mientras la ciudad se sumía en el silencio y la oscuridad se apoderaba de cada rincón, sentía que algo en mi interior se transformaba. La presencia de aquel espectro me obligaba a enfrentar mis propios miedos, a indagar en los rincones más oscuros de mi alma y a reconocer que, a veces, lo paranormal es el espejo de nuestras propias tragedias. Mi cuaderno se llenó de reflexiones, de frases arrancadas con dificultad en medio de lágrimas y de una angustia que no conocía límites. La búsqueda de respuestas se volvió una lucha interna por reconciliar el pasado con la posibilidad de un futuro en el que la luz pudiera vencer a la sombra. Con el tiempo, empecé a ver indicios de que la presencia del doctor Simi, aunque aterradora, también traía consigo una extraña oportunidad de redención. Cada aparición, cada manifestación, me obligaba a mirar de frente aquello que había evitado durante tanto tiempo, la inevitable dualidad entre el dolor y la esperanza, entre la culpa y el perdón. Comprendí que, para liberarme de la maldición, debía primero aceptar mi propia oscuridad y enfrentarla con la valentía que solo la desesperación puede forjar. Decidí que era momento de intentar un último acto que me permitiera romper, aunque fuera de forma parcial, con el ciclo de terror en el que me había sumido.
Con la ayuda de antiguos textos y algunos consejos de personas que, como yo, habían vivido experiencias cercanas a lo inexplicable, organicé un pequeño ritual en mi propio departamento. No era nada elaborado ni ceremonial en el sentido estricto, sino un acto de fe personal, un clamor por liberarme del peso de aquella presencia. La noche en que ejecuté el ritual, preparé un espacio en mi sala, encendí velas y dispuse algunos objetos que, según las antiguas leyendas, simbolizaban la transición entre el dolor y la redención. Recité en voz baja unas plegarias que había aprendido de un libro polvoriento sobre lo oculto, mientras mi mente se inundaba de recuerdos y emociones. Durante esos momentos, sentí que el ambiente se cargaba de una energía que me sobrepasaba, y en un instante, vi como una sombra, similar a la del Dr. Simi, se desvanecía lentamente. Fue como si, por primera vez en meses, sintiera que la oscuridad empezaba a ceder ante la luz. No puedo decir que el ritual borrara por completo el terror que me había perseguido, pero sí marcó el inicio de un proceso de sanación. La marca en mi piel, ese vestigio tangible de la maldición, se volvió menos opresiva con el paso de los días, y mi mente empezó a encontrar momentos de paz. Aunque siempre sabré que la experiencia me cambió de forma irrevocable. La presencia del Dr. Simi se transformó en algo que, aunque aún me estremecía, ya no me dominaba del todo. Se convirtió en un recordatorio de que en cada tragedia también se esconde la posibilidad de redención. Con cada amanecer, la farmacia recuperaba su apariencia cotidiana. Los clientes llegaban y se iban sin sospechar que, tras la fachada de un negocio habitual, se escondía un abismo de tragedia y misterio. Yo, sin embargo, ya no podía ver el lugar de la misma forma. Cada vez que pasaba frente a las farmacias similares, recordaba aquella noche en que el Dr. Simi se movía en la bodega, y sentía un escalofrío que me recorría la espina dorsal. Pero también veía, en ese recuerdo, la semilla de una transformación personal. Me di cuenta de que la experiencia me había obligado a mirar de frente mis propios miedos, a enfrentar una parte de mí que había estado oculta bajo el velo de la rutina y la indiferencia. La sombra que veía en la bodega no era solamente el eco de un pasado trágico, sino un espejo que reflejaba mis propias inseguridades, mis culpas y mis deseos de redención. Esa comprensión me llenó de una extraña esperanza, una convicción de que, aunque lo paranormal se manifieste en formas aterradoras, siempre hay una oportunidad para transformar el dolor en algo que nos impulse a seguir adelante. Cada día escribo en mi cuaderno, tratando de plasmar en palabras esa dualidad entre el terror y la esperanza, entre la oscuridad y la luz. Las páginas se llenan de anotaciones, de reflexiones sobre la fragilidad de la existencia y sobre la capacidad del ser humano para encontrar significado incluso en los momentos más oscuros. La experiencia vivida en aquella farmacia se ha convertido en un testimonio personal, en la crónica de una lucha interna que, aunque aún dura, me ha permitido descubrir una fuerza que no sabía que poseía. Con el tiempo, la presencia del Dr. Simi en la bodega se fue tornando en algo menos amenazador, aunque nunca desapareció por completo. Seguía apareciendo, cada medianoche, como una figura sombría recorriendo los pasillos de aquel establecimiento. Pero ahora, en mi interior, ya no despertaba solo terror. Sentía también compasión, un dolor compartido que me recordaba que, detrás de la imagen espectral, se ocultaba la historia de un hombre que había sido víctima de circunstancias trágicas y de decisiones desesperadas. La farmacia, con su fachada modesta y sus estantes iluminados por la luz fría de los fluorescentes, se convirtió en el escenario de una revelación. Lo paranormal no es siempre la manifestación de una fuerza maligna, sino a veces el reflejo de heridas que el tiempo no logra cerrar. Cada rincón, cada objeto olvidado, llevaba consigo la huella de la tragedia y el eco de voces que clamaban por justicia y redención. Y en ese escenario, el Dr. Simi se transformó en un símbolo ambiguo, un recordatorio de la dualidad que existe en la vida y en la muerte. Aunque mis noches aún son vigiladas por el temor a lo inexplicable, he aprendido a mirar la oscuridad con otros ojos. Cada aparición del espectro se convierte en un desafío, en una invitación a comprender que el dolor del pasado puede ser la llave para abrir un futuro en el que la luz, aunque tenue, siempre prevalece. He aprendido a aceptar que hay sombras que persisten, pero también que cada amanecer trae consigo la promesa de un nuevo comienzo. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi cuaderno, miro atrás y reconozco que mi existencia cambió para siempre aquella noche en la que el Dr. Simi se movía en la bodega a las 12 de la noche. La experiencia, tan real y a la vez tan inexplicable, me enseñó que el terror más profundo no reside únicamente en lo sobrenatural.
sino en la confrontación con nuestras propias heridas y en la capacidad de encontrar redención en medio de la oscuridad. La farmacia Similares, ese establecimiento aparentemente inofensivo en el corazón de la ciudad, es ahora para mí un recordatorio de que la vida está llena de misterios y de tragedias que se ocultan en lo cotidiano. Cada paso que doy, cada vez que cruzo la puerta giratoria, siento el eco de aquella noche, pero también percibo la fuerza de haber enfrentado lo inexplicable y haber encontrado, en medio del horror, una chispa de luz. Sé que la sombra del Dr. Simi persistirá, que cada medianoche volverá a recordarme lo que sucedió en la bodega. Sin embargo, también sé que, a través de esa experiencia, he aprendido a mirar la vida de forma diferente, a comprender que, aunque la oscuridad siempre aceche, la luz es capaz de abrirse paso en los lugares más insospechados. La redención es un camino arduo, marcado por la lucha interna y por el coraje de enfrentar lo que nos atemoriza, pero es también la única vía para transformar el dolor en una fuerza que nos impulse a seguir adelante. Hoy, mi historia es un testimonio de que lo paranormal y lo real se entrelazan en formas que desafían la comprensión y que, en cada encuentro con lo inexplicable, reside la oportunidad de descubrir la verdadera esencia del ser humano. La sombra en los pasillos de la farmacia es, en última instancia, el reflejo de una herida que, aunque profunda, también puede ser el inicio de un proceso de sanación y de renovación. Este relato, nacido del terror y de la confrontación con lo inexplicable, es la crónica de una experiencia que me marcó de por vida. El Dr. Simi, esa figura espectral que se movía en la bodega a las 12 de la noche, es mucho más que un simple fantasma, es el símbolo de una tragedia olvidada, de un dolor que trasciende el tiempo y de la lucha eterna entre la luz y la sombra. A través de cada página, he intentado plasmar la intensidad de aquellos momentos, la mezcla de terror y esperanza que me obligó a mirar de frente mis propios miedos. La experiencia me enseñó que, aunque lo paranormal puede irrumpir en lo cotidiano, también existe la posibilidad de transformar el dolor en una fuerza de cambio, de encontrar en cada amanecer la promesa de un nuevo comienzo. Que este relato sirva de recordatorio para quienes se atreven a cuestionar la aparente normalidad de la vida y a buscar, en los rincones más oscuros, la chispa de redención que nos hace humanos. Porque, al final, cada sombra que se desliza por un pasillo, cada aparición en la medianoche, es también la invitación a descubrir que, en medio del horror, siempre hay un rayo de luz dispuesto a guiarnos hacia un futuro en el que el dolor se transforma en sabiduría. La sombra en el pasillo. Nunca imaginé que una visita rutinaria a una farmacia pudiera transformar mi vida en una espiral de terror y desesperación. Era una noche calurosa de verano en la Ciudad de México y, como muchas otras, me dirigí a las farmacias Similares de mi colonia para recoger un medicamento recetado. El lugar, con su fachada modesta y luces neón titilantes, se mostraba como un refugio cotidiano en medio del caos urbano. Sin embargo, esa noche algo en el ambiente era diferente, una sensación inexplicable me presionaba el pecho apenas crucé la puerta giratoria. Recuerdo que el interior estaba impecable, con pasillos ordenados y estantes repletos de productos que parecían brillar bajo la luz fluorescente. Pero entre ese orden aparente, algo se movía en el límite de mi visión. Fue entonces cuando la vi, una sombra, difusa y casi imperceptible, deslizándose lentamente por uno de los pasillos. No era el reflejo de algún cliente, ni la silueta de algún empleado. Era algo más, algo que desafiaba toda lógica y que se anidaba en la penumbra de aquel lugar tan familiar. La sensación era abrumadora. Cada paso que daba hacia la sección de medicamentos genéricos se acompañaba del eco de un murmullo silencioso y de un escalofrío que recorría mi espalda. No entendía lo que me pasaba, pero algo me decía que aquella sombra era la antesala de un infortunio inminente. Con el corazón acelerado, me obligué a continuar, sin atreverse a llamar la atención por temor a parecer perturbado. Esa noche, sin saberlo, había comenzado una experiencia que alteraría mi percepción de la realidad para siempre. Esa primera vez que percibí la sombra, no pude apartar la vista de ella. Cada vez que me detenía en un pasillo, la intuición me empujaba a mirar a mi alrededor, y siempre allí estaba, en un rincón oscuro, acechando como si conociera todos mis miedos. La describiré con la mayor precisión posible. No se trataba de una figura definida, sino de una mancha oscura que se extendía de manera irregular, como una mancha de tinta derramada en un lienzo. Su contorno parecía cambiar sutilmente, adaptándose a la geometría de los estantes y las góndolas, y en ocasiones, por un breve instante, pude distinguir la silueta de algo que se asemejaba a un rostro.
con rasgos vagamente humanos y ojos vacíos que parecían absorber toda la luz. Cada vez que el reloj marcaba las últimas horas de la noche, cuando el flujo de clientes disminuía y la soledad se instalaba en cada pasillo, esa sombra se volvía más presente. No era un mero truco de la luz ni un reflejo accidental, había en ella una intención, una malevolencia que se expandía con cada latido de mi corazón. Empecé a notar que su presencia coincidía con momentos en los que algo no estaba bien en la farmacia, una puerta que se cerraba de golpe, el sonido de pasos que parecían provenir de una zona desierta, o incluso un susurro apenas audible que helaba la sangre. El temor se convirtió en mi compañero constante. Durante varias noches, regresé a la farmacia, impulsado por la necesidad de entender lo que estaba sucediendo, de descubrir si aquella sombra era producto de mi imaginación o si realmente habitaba en aquellos pasillos. Cada visita me sumía en un estado de inquietud creciente, y lo que al principio parecía una anomalía aislada, se transformó en un fenómeno recurrente, casi ritual. Con el paso de los días, empecé a investigar la historia del lugar. La farmacia Similares, aunque forma parte de una cadena que hoy es reconocida en todo el país, tenía sus orígenes en un pequeño local fundado en la década de los 80 en una zona popular de la ciudad. Pregunté a algunos empleados y vecinos, y descubrí que, en tiempos antiguos, aquel establecimiento había sido mucho más que una simple farmacia. Se rumoraba que el lugar había sido construido sobre un antiguo cementerio o, incluso, que en épocas de crisis, se había utilizado como almacén para almacenar medicinas de contrabando con orígenes poco claros. Entre las historias que oí, la más inquietante era la de una muerte trágica ocurrida en el local. Se contaba que una joven, aparentemente vinculada a la farmacia, algunos decían que había trabajado allí, otros que era una clienta asidua, había fallecido en circunstancias misteriosas. Los detalles eran confusos y se perdían en la bruma del tiempo, pero la versión más extendida hablaba de una noche en la que la joven, aquejada por un dolor inexplicable y atormentada por visiones de sombras, había desaparecido entre los estantes, para luego ser encontrada sin vida en un rincón oculto del local. Desde entonces, algunos aseguraban que su espíritu no había encontrado paz y que vagaba por los pasillos, impregnando el ambiente de una tristeza inhumana. Esa leyenda me heló la sangre. La idea de que la farmacia, con su imagen cotidiana y su ambiente aparentemente inofensivo, pudiera ser el escenario de una tragedia y de una maldición me resultaba insoportablemente perturbadora. Cada vez que recorría los pasillos, el eco de esa historia resonaba en mi mente y la sombra se volvía más densa, como si tratara de materializarse en el recuerdo de aquella joven. No podía evitar sentir que la presencia a la que había estado expuesto era el legado de aquel dolor, el remanente de una vida truncada que se negaba a desaparecer. Al caer la noche, mi ansiedad se intensificaba. Empecé a sufrir insomnio, los sueños se convertían en pesadillas en las que la sombra se transformaba en figuras espectrales que me seguían a cada paso. Soñé con pasillos interminables, con luces parpadeantes y con una voz que me llamaba desde lo profundo del local, susurrando palabras incomprensibles. Despertaba sudoroso, con la sensación de que algo me había rozado, de que la presencia no se limitaba a la farmacia, sino que había invadido cada rincón de mi ser. Una madrugada, después de una de esas noches en las que el terror había sido casi insoportable, decidí enfrentar mi miedo y regresar a la farmacia. Con el corazón encogido y el cuerpo tembloroso, me deslicé entre la oscuridad de la ciudad y entré al establecimiento en horas en que apenas quedaban sombras y la mayoría de los clientes se habían marchado. Quería ver de cerca, sin la barrera del miedo, aquello que me atormentaba día tras día. El ambiente estaba irrealmente silencioso. Los pasillos, que durante el día bullían de actividad, se habían convertido en corredores de muerte, iluminados únicamente por la pálida luz de los fluorescentes. Mientras caminaba despacio, noté que la sombra se movía de forma sutil a mi lado, como si me siguiera a cada paso. No hubo palabras, solo la sensación aplastante de ser observado. Cada vez que giraba la cabeza, la figura se desvanecía, para reaparecer en otro rincón, siempre en el límite de mi visión. En ese instante comprendí que lo que experimentaba iba más allá de la simple sugestión. La sombra tenía una intención, un propósito que se manifestaba en cada cambio de luz, en cada eco de pasos que yo creía oír. La atmósfera se volvió tan densa que respirar resultaba difícil, y sentí que cada partícula del aire estaba impregnada de luto y la desesperanza de tiempos pasados. Los días se transformaron en una especie de limbo, en el que la rutina diurna era solo un intento de olvidar la oscuridad que me seguía.
Sin embargo, cada visita a la farmacia, cada trayecto por sus pasillos, me obligaba a enfrentar de nuevo la perturbadora presencia. Mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Qué era esa sombra? ¿Era el espíritu de la joven perdida, o algo aún más siniestro que se había adueñado del lugar? ¿Por qué yo era el elegido para ver y sentir aquello tan claramente? Decidí documentar cada experiencia. Compré una libreta y comencé a escribir minuciosamente lo que veía, sentía y oía en esos momentos de soledad nocturna. Describí cada movimiento de la sombra, cada fluctuación de la luz, cada estremecimiento que recorría mi cuerpo. El acto de escribir se convirtió en mi único refugio, en la forma de ordenar la confusión que invadía mi mente. Entre anotaciones y garabatos, empecé a notar patrones. La sombra no aparecía de forma aleatoria, sino que se concentraba en ciertas zonas del local, detrás de un estante de analgésicos, al lado de la caja registradora antigua, en el corredor que daba a la zona de productos genéricos. Era como si el espacio mismo estuviese marcado por una energía oscura y la presencia se moviera siguiendo una lógica que yo apenas lograba comprender. En mis escritos, repasaba la historia de la farmacia y de aquella trágica muerte. Las teorías se entrelazaban con mis vivencias. Algunos decían que la joven había sido víctima de un accidente, otros afirmaban que había sido asesinada por un amante despechado. Nadie sabía la verdad, pero lo cierto era que el local había sido testigo de algo irreparable, algo que dejó una cicatriz en el alma del edificio. Y yo, de alguna manera, había heredado ese dolor. A medida que pasaban las semanas, mi vida se volvió un constante vaivén entre la vigilia y la pesadilla. Las horas de luz ofrecían una ilusión de normalidad, pero al caer la noche, la oscuridad se colaba en cada rincón y la sombra emergía con renovado vigor. Empecé a perder el sueño, atormentado por visiones de pasillos interminables y de una figura que me seguía en silencio, como si quisiera recordarme que no podía escapar de su presencia. En mi departamento, el recuerdo de la farmacia se hacía palpable. Cada objeto, cada sonido, me recordaba aquella noche en que crucé la puerta y descubrí lo inexplicable. Me encontraba a menudo mirando por la ventana, esperando ver algo en la oscuridad de la calle, pero solo encontraba la indiferencia de la ciudad y el parpadeo de luces lejanas. Sin embargo, en mis sueños, la sombra se manifestaba de forma casi tangible, recorriendo los pasillos de mi mente con la misma inquietud que había observado en la farmacia. Empecé a cuestionar mi propia cordura. ¿Era posible que una presencia tan oscura se hubiera instalado en un lugar tan cotidiano? ¿O acaso mi mente, desgastada por la soledad y la desesperación, me jugaba una mala pasada? Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la sombra se rehusaba a desvanecerse. Era como si hubiera sellado mi destino el día en que entré a esa farmacia, y ahora mi existencia estuviese irremediablemente ligada a ese secreto siniestro. Decidido a encontrar una explicación racional, comencé a recurrir a diversas fuentes, charlas con empleados veteranos, investigaciones en archivos locales e incluso consultas en foros de internet donde se comentaban leyendas urbanas y sucesos paranormales en establecimientos comerciales. Nadie parecía poder ofrecerme una respuesta definitiva, pero varias coincidencias emergían de entre las historias. Una de ellas era la reiteración de un suceso ocurrido en años pasados. Varios clientes aseguraban haber visto, en noches de poca afluencia, una figura pálida que se deslizaba por los pasillos, especialmente en la sección de medicamentos genéricos. Algunos empleados recordaban que, en determinadas ocasiones, las luces parpadeaban sin motivo aparente y que un aire gélido recorría el local, como si alguien, o algo, lo recorriera de forma intencional. Leí relatos en periódicos locales y en blogs de misterio, donde se sugería que el edificio había sido construido sobre un terreno con una historia oscura. Se mencionaba la existencia de un pequeño cementerio de animales, o incluso leyendas de antiguos rituales en honor a deidades olvidadas, que podrían haber dejado una marca imborrable en el lugar. Si bien ninguna de estas versiones parecía completamente creíble, lo cierto era que algo anómalo se respiraba en ese ambiente, y mi experiencia personal confirmaba que la realidad podía ser más extraña que la ficción. Con cada dato nuevo, mi obsesión crecía. Empecé a documentar minuciosamente cada anomalía, cada fluctuación en la iluminación y cada sonido que parecía provenir de la nada. El cuaderno se convirtió en mi diario de angustia y descubrimiento, y a través de sus páginas traté de reconstruir el entramado de la maldición que parecía haberse apoderado de la farmacia. Una noche, después de meses de insomnio y búsqueda desesperada, decidí regresar solo al establecimiento.
Era ya entrada la madrugada, cuando la ciudad parecía haber caído en un sueño profundo y los ruidos se reducen a susurros lejanos. Entré al local con la determinación de enfrentar de una vez por todas la presencia que me había atormentado. Con la linterna en mano y el corazón palpitante, recorrí cada uno de los pasillos, prestando atención a cada sombra y a cada eco que el silencio dejaba escapar. Mientras me acercaba a la sección de productos genéricos, la sensación de ser observado se hizo abrumadora. La temperatura descendió de manera abrupta y, en un instante, mi linterna captó el movimiento de algo que se deslizaba justo frente a mí. No era la imagen difusa de una ilusión, sino una figura que se desplazaba con una fluidez inquietante, como si se moviera en sincronía con el latido de mi propio corazón. Mi respiración se volvió entrecortada, y por un momento, la realidad se desvaneció en un torbellino de miedo y asombro. La figura era la sombra. Esta vez, sin embargo, pude percibir detalles más nítidos, un contorno casi humano, líneas vagas que sugerían la forma de unos hombros caídos y la fragilidad de una existencia truncada. Permanecí inmóvil, incapaz de apartar la mirada, mientras la sombra se detenía frente a un estante lleno de frascos y cajas. En ese silencio sepulcral, sentí como si el tiempo se hubiera congelado, y cada segundo se alargaba en una eternidad de terror. No hubo diálogo, solo la sensación aplastante de una presencia que me consumía. Mi mente se llenó de imágenes y recuerdos confusos, fragmentos de voces, rostros borrosos y un eco distante de una risa lastimera. La sombra parecía estar conectada con todo aquello, como si en sus oscuros pliegues se escondiera la historia de la tragedia que había marcado el lugar. En ese instante, comprendí que la maldición de la farmacia no era solo una leyenda urbana, sino una realidad palpable que me había alcanzado de manera irreversible. Después de aquel encuentro, mi vida dio un giro vertiginoso. La presencia de la sombra se intensificó, y ya no se limitaba a los pasillos de la farmacia. Empecé a verla en otros lugares, en la acera frente al local, en los reflejos de las vitrinas de tiendas cercanas y, a veces, en la penumbra de mi propio departamento. La sensación de ser acechado se volvió omnipresente, y la ansiedad se apoderó de cada uno de mis días. Las noches se transformaron en una lucha constante entre el sueño y la vigilia, en la que la sombra parecía extender sus tentáculos en cada rincón de mi existencia. Mi salud se deterioró, y la soledad se volvió mi única compañera. Las visitas al bar, a la calle o incluso a otros establecimientos resultaban insuficientes para disipar el miedo que me seguía como una sombra inseparable. Intenté buscar ayuda en la lógica, en la ciencia y en la terapia, pero ninguna explicación podía encajar con lo que yo vivía. Cada intento de razonar la existencia de la sombra se veía frustrado por la fuerza inexplicable de lo paranormal. La única certeza era que la sombra en los pasillos de la farmacia se había convertido en el emblema de mi condena, en el recordatorio diario de que había algo oscuro y siniestro que se escondía tras la fachada de la vida cotidiana. En medio del horror, encontré momentos de reflexión que me llevaron a cuestionar mi propia existencia. ¿Acaso mi destino estaba irrevocablemente ligado a esa sombra? ¿Era posible liberarse de una maldición tan antigua y persistente? La respuesta, en un principio, se me escapaba, pero con el tiempo, y a través de largas noches de meditación y escritura, empecé a comprender que la única forma de romper el hechizo era enfrentar mis miedos de forma directa. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.